Continuando con los videos de prospección, exploración y geofísica, vamos a ver en esta oportunidad prospección gravimétrica, ¿sí? La prospección gravimétrica, primero vamos a ver en este orden, vamos a ir desarrollando los temas. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, digamos, es buscar anomalías, o sea, se buscan anomalías, lo mismo que en magnetometría, se buscan anomalías, ¿sí? Causadas, ¿sí? ¿Sí? Por variaciones, ¿sí? Por variaciones en la componente vertical del campo gravitatorio terrestre, variaciones en la componente vertical, ¿sí? Del campo gravitatorio terrestre, ¿sí? De la componente vertical de G del campo gravitatorio terrestre, ¿sí? Es decir que lo que nosotros buscamos es valores que sean anormales, ¿sí? Que salgan de lo común, ¿sí? Con respecto a la componente vertical del campo gravitatorio, ¿sí? Ahora bien, esa es la finalidad, buscar anomalías causadas por esas variaciones. Pero, digamos, ¿cuáles son las principales aplicaciones? En las aplicaciones tenemos que, acá vamos a poner aplicaciones, normalmente las mediciones de la gravedad, los valores de la gravedad cuando uno mide con el instrumento, no son sensibles a las variaciones verticales, es decir, si vemos cómo se distribuye la capa en la Tierra, el valor de G no varía demasiado con el valor verticalmente, pero sí, ya sea de la densidad o del peso específico, ¿sí? No son sensibles a las variaciones verticales, pero sí a las variaciones horizontales, porque horizontalmente puede haber valores que hacen cambiar bastante el valor de la densidad digamos, del peso específico de las rocas que encuentra sobre la superficie de la Tierra. Es decir, buscamos variaciones laterales a lo largo de la superficie, ¿sí? Y esas variaciones laterales, ¿sí? Se van a producir por algún rasgo geológico. Justamente cuando uno mide, lo que mide son algunos rasgos geológicos característicos. ¿Cuáles son esos rasgos geológicos característicos? Puede ser, por ejemplo, un depósito mineral de alto peso específico, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos acá y nosotros tenemos un mineral de alto peso específico con relación a las rocas que los rodean, ¿sí? Entonces, evidentemente eso va a producir una variación lateral del campo gravitatorio, ¿sí? O simplemente puede ser un dique, algún tipo de yacimiento, algún dique cuya densidad sea superior a la densidad media de las rocas que los rodean, ¿sí? Es decir, con ese fin, ¿sí? ¿Y qué otra aplicación puede tener? Un levantamiento de capas, ¿sí? Un levantamiento de capas producido por un cambio estructural, es decir, por un esfuerzo tectónico. Por ejemplo, si yo tengo capas horizontales y están sometidas a un esfuerzo tectónico así lateralmente, estas capas se van a levantar, ¿sí? Y van a producir lo que se llama un anticlinal, ¿sí? Generalmente las rocas graníticas son las que forman los anticlinales, ¿sí? Y con el tiempo son tapadas por sedimentos, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, esta deformación, este cambio estructural, lo vamos a poder localizar, lo mismo que los sinclinales, que son los opuestos, los anticlinales están en la cima, los sinclinales en la parte de la depresión, o también pueden ser los domos salinos. Los domos salinos son pequeñas, digamos, napas en donde hay agua con sal, ¿sí? Que también por ser muy liviana, los esfuerzos tectónicos la hacen que empujan y sobresalen, empujan al sedimento de arriba y queda la sal, en este caso el contraste de densidad siendo menor, es decir que a la vuelta va a ser mayor y al llegar al domo salino va a ser menor porque tiene agua con sal, digamos. En este caso sería por exceso, porque las rocas graníticas, si yo acá estoy midiendo densidades, me dan sedimentos de baja densidad, llego a la roca granítica o basamento cristalino, es una roca dura de mayor densidad y después vuelve a tener menor densidad. En cambio acá al revés, viene con mayor densidad, pasa al domo salino, son típicos yacimientos de Venezuela, y después pasa otro de vuelta a aumentar su densidad. Es decir que esto sirve, cualquier tipo que vimos, los anticlinales, ¿sí? Los inclinales, sobre todo los inclinales o los domos salinos, ¿sí? Son lo que se llaman trampas petrolíferas, o sea, estructuras que favorecen el almacenamiento de hidrocarburos, por lo tanto sirven para prospección petrolífera, ¿sí? Y lo que se hace es seguir la marcha estructural del basamento cristalino, saber a qué profundidad está el basamento y de esa manera se puede localizar el petróleo. Bien, ahora vamos a los conceptos básicos. Los conceptos básicos que se necesitan, digamos, para esta unidad
es fundamentalmente lo que es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Y el campo gravitatorio terrestre, ¿sí? Bien, así también como el valor de la aceleración de la gravedad. Bien, lo primero que vemos es la ley de gravitación universal, ¿sí? La ley de gravitación universal fue el descubrimiento de Newton, ¿sí? Que hizo de que produjo un avance fundamental en todo lo que era la ciencia y la física. Sin ella prácticamente los viajes al espacio actuales serían imposibles, ¿sí? La ley de gravitación universal que dice que la fuerza de atracción entre dos masas, llamada masa M1 y masa M2, ¿sí? Todas las masas se atraen entre sí y es directamente proporcional al producto de la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Se escribe así: fuerza gravitatoria, que nosotros la conocemos como peso, es directamente proporcional, siendo la constante proporcional G al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado, ¿sí? En este caso, digamos que la unidad de G se la puede obtener despejando de acá. Si trabajamos en el sistema CGS, va a ser la fuerza gravitatoria por L al cuadrado, va a ser G por M1 por M2, y después pasamos dividiendo M1 por M2, queda fuerza gravitatoria por L al cuadrado sobre M1 por M2 igual a G. La G, la constante de gravitación, entonces va a ser, si reemplazamos el sistema CGS sería así, va a ser la fuerza gravitatoria está en dina, es una fuerza, la distancia en el sistema CGS en centímetros, como está el cuadrado al cuadrado, la masa en gramos, gramo por gramo sería gramo al cuadrado, o sea que tendríamos dina por centímetro cuadrado sobre gramo al cuadrado. Podemos hacerlo más sencillo todavía: si a la dina, usando la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, dina va a ser igual a masa, que es gramo, por centímetro sobre segundo al cuadrado, que es aceleración, por centímetro al cuadrado sobre gramo al cuadrado, ¿sí? Acá podemos centímetro por centímetro, me da centímetro cúbico, o sea que la unidad de G va a ser centímetro cúbico. Acá tengo gramo con el gramo al cuadrado, queda gramo abajo, entonces queda por gramo a la menos 1, ¿sí? Y queda segundo al cuadrado en el denominador por segundo a la menos 2. Esta, como es complicada, se le llama unidad CGS de la constante de gravitación. ¿Qué se hizo? Primero, para medir la constante de gravitación, se hizo lo que se llama el experimento de Cavendish, ¿sí? ¿Cómo hizo Cavendish? Lo que hizo es lo siguiente, ¿sí? Trató de determinarlo, digamos, usando una especie de péndulo, es decir, desde un hilo colgante suspendida una barra rígida desde su centro de gravedad, al cual le colocaba dos masas iguales llamadas M1 y M1. Luego acercaba otra barra, ¿sí? en otra posición, es decir, también coincidiendo con el centro. Esta barra ya tenía dos masas del mismo valor entre ellas, pero distintas a M1, M2, que producían una atracción gravitatoria en un tubo al vacío, para que no haya fuerzas exteriores. Entonces, por atracción de la masa M2, M1 experimentaba un desplazamiento, tanto esa como esta. Ese desplazamiento produce un momento torsor en el hilo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Cavendish, que hace el experimento? Después lo coloca en la segunda posición, ¿sí? Que sería acá, a la barra con las masas M2, y estas masas M2, ¿sí? Lo que van a hacer volverlo de la posición de desplazamiento, volverlo, y lo colocaba de tal manera que volvía a su posición de equilibrio, ¿sí? Midiendo el momento torsor, pudo comprobar que el desplazamiento, digamos, delta de S, que sería el arco del desplazamiento, delta de S, era directamente proporcional al momento torsor del hilo, ¿sí? Y era proporcional al cambio de ángulo, a delta de tita, que sería este ángulo, tanto de este lado como del otro, ¿sí? Midiendo con esos valores, llegó a la conclusión de, pudo sacar el valor de G, que la constante de gravitación universal en 6,675 por 10 a la menos 8 unidades CGS que era la que habíamos determinado anteriormente. Conociendo el valor de G, ya se adoptaba la fórmula de de la fuerza gravitatoria, F sub G igual a G por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Ya se podía calcular la fuerza gravitatoria. Pero posteriormente, Newton descubre la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Masa por aceleración. Entonces, se trató de unificar las dos cosas. La fuerza, en el caso de un cuerpo que cae libremente, es el peso, es igual a masa por aceleración de la gravedad. Entonces,
tanto fuerza gravitatoria como peso es el mismo concepto, por lo tanto se puede igualar. Vamos a poner P es igual a fuerza gravitatoria, ¿sí? Entonces tenemos que M por G va a ser igual a G por M1 por M2 sobre E al cuadrado. Ahora bien, ¿cómo hacemos para poder determinar esos valores? Porque hay varios valores desconocidos en su momento a lo largo de la historia. No se conocía, el único que se conocía el valor de G, faltaba R y faltaba M, la masa de y G. Entonces, ¿qué se suponía? Que en la Tierra, digamos, consideramos un pequeño cuerpo de masa 1 gramo, ¿sí? M1 1 gramo, la Tierra tenía una masa M sub G, ME, que era desconocida, y el radio de la Tierra, que era la distancia entre el centro de la Tierra y el cuerpo, era L sub E. Entonces, como la masa M1 era 1 gramo, que era 1 gramo por G, le daba G igual a G por M1, que era 1, por M2, que era la masa de la Tierra, sobre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Me queda en definitiva esta fórmula que es G por M sub E sobre L sub E al cuadrado. En esta fórmula, ¿qué tenemos conocida? Ya había medido Cavendish el valor de la constante G de gravitación. Nos faltaban hay conocer estas otras cosas, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la aceleración de la gravedad. Lo primero que se determinó fue la aceleración de la gravedad, ¿sí? Mediante el experimento de Keiter. Después Eratosthenes saca el radio de la Tierra y por último se obtiene la masa de la Tierra, ¿sí? Primero vamos a ver cómo se obtiene el valor de G. ¿Cuál es la forma de obtener el valor de G? A través del periodo de oscilación de un péndulo, ¿sí? Vamos a poner primero un péndulo simple o ideal, ¿sí? Es un hilo del cual está suspendido una cierta masa M y se define lo que es el periodo de oscilación puesto a oscilar, ¿sí? Quedaría ocupando estas dos posiciones de acuerdo a lo que sea el periodo de oscilación. T es 2pi, se llegó a esta forma, raíz de L sobre G. Este se llama péndulo simple o ideal, ¿sí? ¿Por qué simple o ideal? Porque se suponía que se usaba un hilo inextensible y sin masa. Pero ¿qué pasa? Que es imposible encontrar un hilo que no se estire y que no tenga masa. Entonces se definió otro que se llama péndulo físico real, péndulo real o físico, en donde ya tenía en cuenta la masa del cuerpo y su centro gravitatorio, es decir, teniendo diferentes partículas, digamos, un peso 1, un peso 2, un peso 3, ¿sí? o masa 1, masa 2 y masa 3, y con respecto al centro gravitatorio, voy a tener lo que se define el momento de inercia, que es la sumatoria de la masa por los radios, la distancia al cuadrado, la distancia acá. Entonces, teniendo en cuenta el plano real físico, ya no tiene en cuenta L, sino el momento de inercia, el periodo ya es 2pi por raíz de I, y el momento de inercia sobre M por G por D, en donde I es igual a la sumatoria de M por la distancia al cuadrado. Entonces, combinando estas dos expresiones, Keiter, mediante un artificio bastante, digamos, ideal lo que hizo, fue genial, ideó lo que se llama el experimento, digamos, de Keiter. ¿Y qué consistía? Tomó una barra, dos cuchillas largas, ¿sí? Y que una ensamblaba en la otra, digamos, una así ensamblaba en la otra. Cada una tenía un punto donde se la podía suspender, un punto O1 y un punto O2, y soldada así en forma atravesada, digamos, una masa, digamos, podríamos poner M1 y masa M2, ¿sí? Y acá tendríamos la masa M2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Lo que hizo Keiter es primero suspenderla del punto de suspensión O1, ¿sí? Y determinar un periodo de oscilación T1, ¿sí? Cuando suspendía de O1, determinaba un punto de oscilación T1, que se correspondía con la longitud L1 de un péndulo ideal, ¿sí? Después daba vuelta y lo suspendía de O2, es decir, pasaba a ser O2 acá, digamos, primero, ¿sí? O2, ¿sí? Y después, acá sería la masa M2 y acá O2. Entonces, tenía otro periodo T2 que le correspondía a lo que se llama la longitud de un péndulo ideal o sincrónico, es decir, L2, algo teórico, ¿sí? Entonces, lo que hizo es, mediante un tornillo micrométrico, corrió, digamos, las longitudes de las barras hasta lograr que los dos periodos de oscilación sean iguales. Entonces, planteó una serie de ecuaciones que las ponemos a continuación, ¿sí? Serían las siguientes, ¿sí? Por ejemplo, cuando estaba suspendido en O1, estando en O1, ¿qué voy a tener? Que
el periodo T1 es igual a 2pi por raíz de L1 sobre G, en donde L1 es algo ideal que es difícil de determinar, ¿sí? Pero eso a su vez, teniendo en cuenta el péndulo físico real, tendríamos que T1 era igual a 2pi por raíz de I1 sobre mg de 1, ¿sí? mg por D1. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Como deben ser iguales, porque son péndulos equivalentes, se puede igualar los dos T1, entonces me queda que 2pi por raíz de L1 sobre G es igual a 2pi por raíz de I1 sobre mg de 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá los 2pi se pueden simplificar, los pasa uno dividiendo, se puede elevar al cuadrado ambos miembros y se eliminan las raíces, los cuadrados con las raíces, me queda que L1 sobre G es igual a I1 sobre mg de 1. Todavía tenemos en común que está el valor de G abajo, ¿sí? Entonces, simplificando el valor de G o pasando este G multiplicando para allá, me queda en definitiva que L1 es igual a I1 sobre M de 1, ¿sí? M de 1. Bien, lo mismo se puede hacer con el suspendido en O2. Estando en O2, estando suspendido en O2, ¿sí? Vamos a tener lo mismo, que T2 es igual a 2pi por raíz de L2 sobre G, ¿sí? Y acá vamos a tener que se corresponde con un periodo T2 del péndulo físico real de 2pi por raíz de I2 sobre mg de 2, ¿sí? Entonces, como se refieren, son dos péndulos equivalentes con el mismo periodo, entonces queda que 2pi por raíz de L2 sobre G va a ser igual a 2pi por raíz de I2 sobre mg de 2, ¿sí? Bien, entonces, simplificando los 2pi, elevando al cuadrado, simplificando las raíces, ¿sí? Me queda en definitiva que L2 sobre G va a ser I2 sobre mg de 2, mg de 2. Entonces, simplificando los G, me queda en definitiva que L2 va a ser igual a I2 sobre M de 2. Entonces llegó a estas dos fórmulas, L1 y L2. Pero ¿qué pasa? Que con el tornillo micrométrico se podía correr las barras hasta que los periodos de oscilación fueran iguales, ¿sí? Pero las barras, al suspenderse, quedan dos barras unidas, entonces se comportaban como una única barra que tenía su centro gravitatorio en el punto medio. Entonces, lo que hizo es referir los momentos de inercia a un eje baricéntrico. Hay una propiedad que se llama, se llama teorema de Steiner. Teorema de Steiner que dice que cuando hay dos masas que están separadas, cada una tiene su centro gravitatorio y se juntan, ¿sí? Supongamos que un eje pase por acá, ¿sí? Y se puede referir con respecto a un eje baricéntrico, ¿sí? Va a tener un momento de inercia I0 con respecto a un eje baricéntrico. Y acá va a tener un momento de inercia I, digamos. ¿Qué es el teorema de Steiner? Que el momento de inercia con respecto a cualquier eje que no pasa por el centro, por ejemplo I, es igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro, más el producto de la masa de todo el cuerpo por la distancia entre ambos ejes, llamémosle D por D al cuadrado. Entonces, esto lo que logra hacer es superponer las dos masas y que actúen como un único centro gravitatorio, y vamos a referir en este caso I1 e I2 usando el teorema de Steiner. O sea, usando el teorema de Steiner, digamos, nos quedaría así. I1 por un lado sería, de acuerdo al teorema de Steiner, igual a I0, momento de inercia, más m por D1 al cuadrado. E I2 sería igual a I0 más m por D2 al cuadrado, ¿sí? Si reemplazamos esto acá, nos va a quedar en los valores de L1. L1 va a ser igual a I1 sobre m de 1, ¿sí? Y L2 igual a I2 sobre m de 2, que es lo que teníamos acá. Entonces, vamos a tener que, reemplazando, porque I1, si lo referimos a un eje baricéntrico, va a quedar I0 más m por D1 al cuadrado sobre m por D1, podemos hacer propiedad distributiva, va a quedar I0 sobre m de 1 distribuyendo el denominador, más m por D1 al cuadrado sobre m de 1, ¿sí? Acá podemos simplificar el cuadrado con el D1 y el m con el m, y me queda en definitiva que L1 va a ser igual a I0 sobre m de 1, ¿sí? Más de 1, ¿sí? Algo similar puedo hacerlo con el otro, con el L2, ¿sí? Tenemos que, vamos a hacer un poquito más abajo, L2 igual a I2 sobre m de 2, ¿sí? Reemplazando lo que es I2, refiriéndolo a un eje baricéntrico, va a quedar I0 más m por D2 al cuadrado
sobre m de 2, distribuyendo el denominador I0 sobre m de 2 más m de 2 al cuadrado sobre m de 2, ¿sí? Se va el cuadrado con el de 2 y el m con el m, me queda I0 sobre m de 2 más de 2. Bien, eso me da L2. Pero, como en el caso del experimento que hizo Keiter, era con el tornillo micrométrico igualarlo a los dos periodos de oscilación. Al ser igual a los dos periodos de oscilación, si T1 es igual a T2, entonces la longitud ideal del péndulo ideal L1 debe ser igual a L2. Entonces, podemos igualar ambos miembros. Acá tenemos L2 y acá tenemos L1. Entonces, igualando L1 igual a L2, me va a quedar que I0 sobre M de 1, ¿sí?, más de 1 va a ser igual a I0 sobre M de 2 más de 2. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer acá? Juntar las I0 sobre M en el primer miembro, me queda I0 sobre M de 1, ¿sí?, menos I0 sobre M de 2 igual a D2 menos D1. Acá podemos sacar el factor común I0 sobre M que figuran los dos términos, y quedaría 1 sobre D1, si lo sacamos I0 sobre M, menos 1 sobre D2. ¿Sí? Vamos bien acá. Igual a D2 menos D1. Acá podemos sacar como un denominador, el producto son factores primos entre sí, sacamos el producto de ellos, va a quedar D1 por D2, ¿sí? Y acá dividido en D1 me queda D2 por 1, me queda D2 menos D1, D2 en D2 me queda D1, D2 menos D1, y va a ser esta forma, igual a D2 menos D1. Como vemos que figuran en ambos lados D2 menos D1, podemos multiplicar I0 sobre M. I0 sobre M va a ser igual. D1, primero pongamos lo que está en el segundo miembro, entre paréntesis D2 menos D1, ¿sí? Después, ¿qué hacemos? Pasamos el que está dividiendo, que D1 por D2, los dos factores, multiplicar D1 por D2. Y lo que está multiplicando, que es la diferencia de D2 menos D1, pasa dividiendo. Pero, entonces, en definitiva, se simplifica esa diferencia y me queda que I0 sobre M va a ser igual a D1 por D2. Teniendo ese valor, ya podemos reemplazarlo, digamos, en lo que sería cada una de las expresiones. Fíjense que nosotros teníamos acá que L1 era I0 sobre M de 1. L1, I0 sobre M de 1, ¿sí?, sería más de 1. Bien, pero acabamos de encontrar que I0 sobre M de 1 por D2. Podríamos ponerlo como I0 sobre M, ¿sí?, y poner por 1 sobre D1, separarlo de forma conveniente. Por supuesto que quede en el denominador. Pero I0 sobre M hemos calculado que D1 por D2, o sea que D1 va a ser igual a D1 por D2, reemplazando por I0 sobre M, por 1 sobre D1, ¿sí?, más D1. Entonces el D1 simplifica D1 y me queda D2 más D1, o también se le puede poner por la propiedad conmutativa D1 más D2. Del mismo modo, digamos, L2 era I0 sobre M de 2, ¿sí? En vez de poner M de 2 ya lo podríamos ir acomodando por 1 sobre D2, es lo mismo, más D2, que es lo que está acá, ¿sí? Solo que en vez de poner I0 sobre M lo separamos. I0 sobre M ya vimos que era D1 por D2, entonces queda que L2 va a ser igual a D1 por D2 por 1 sobre D2 más D2. Acá el D2 se va con el D2, me queda que L2 igual a D1 más D2. En ambos casos, tanto L1 como L2, llego a la fórmula final que L, cualquiera sea de ellos, cualquiera de los dos, L1 o L2, la longitud del pedestal es igual a D1 más D2. Volviendo a la fórmula que teníamos que T, el periodo igual a 2pi por raíz de L sobre G, como ya sabemos cómo obtener L, ¿sí?, sería lo mismo que poner 2pi por raíz de D1 más D2 sobre G, ¿sí? Entonces, esa es la forma de obtenerlo a L. Pero si queremos despejar G, ya sea con cualquiera, con L o D1 más D2, podríamos acá, por ejemplo, elevar al cuadrado, me queda T cuadrado igual 4pi cuadrado por raíz de L sobre G al cuadrado, pero la raíz se simplifica con el cuadrado, ¿sí?, quedaría L sobre G al cuadrado, ¿sí? Entonces se va al cuadrado con la raíz, me queda que T cuadrado igual a 4pi cuadrado por L sobre G. Y de ahí despejo el L, el G, que es el que me interesa. Yo quiero saber el valor de la aceleración de la gravedad. Paso G multiplicando, G y el T cuadrado pasa dividiendo. Queda 4pi cuadrado por L sobre T cuadrado. Esta fórmula final a la que llegamos, 4pi cuadrado sobre T cuadrado, por L, 4pi cuadrado por L sobre T cuadrado, es la que me permitió calcular
digamos, el valor de la aceleración de la gravedad, ¿sí? L, ya sabemos que de 1 más de 2, la suma de las dos cuchillas ¿cómo se llama? Del experimento de Keitel, T el periodo, y con eso llegamos a este resultado, 978,33 miligales, esa es la acción de la gravedad, ¿sí? En el caso de lo determinó Keitel. Después vemos que también va variando, digamos, de acuerdo a la posición, ¿sí? Es muy parecido a lo que es en el Ecuador. En el Ecuador, digamos, G es el valor de 978 gales o miligales, y en los polos, ¿sí? G igual a 972, ¿sí? Es mucho más pequeño, ¿sí? Y en términos medios nuestra latitud es 980 gales, o lo que es lo mismo 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, eso sería para lo que es, acá lo terminamos mostrando antes de para que se vea el experimento, ¿sí? Aquí estamos, acá, terminamos mostrando cómo sería la ley de gravitación, ¿sí? Acá cómo se puso las diferentes posiciones, ¿sí? Y acá lo que se llegó, digamos, al valor, encontrar el valor de G, que es la constante de gravitación, y acá en este último que les muestro acá, ¿sí? Quedaría lo que sería el valor de las aceleraciones, ¿sí? De la gravedad. Quedaría, ya lo digo acá, sería 978, ¿cuántos dijimos los valores? Acá tenemos los valores, ¿sí? Tenemos por un lado, ya vamos a ver cómo se declina la longitud de circunferencia ecuatorial, el radio, y acá vemos la aceleración de la gravedad, 978,04 gales, G en el Ecuador 978 gales, en los polos 983 y en nuestra latitud 980 gales. Bien, lo que nos queda por determinar es la longitud de la circunferencia ecuatorial, que la vamos a ver después.